La doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es doctora en Ciencias Políticas por The New School for Social Research y profesora en la Escuela SCAR de Política y Gobierno de la Universidad de George Mason. Por 8 años fue profesora en el Departamento de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad de la Universidad de Texas, Valle del Río Grande, Campus Brownsville. Sus áreas de especialidad incluyen relaciones fronterizas, México-Estados Unidos, migración, seguridad y energía. Fue presidenta de la Association for Borderland Studies y se encuentra afiliada al Centro Woodrow Wilson y al Centro para los Estudios para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice. También es coeditora de la revista académica International Studies Perspectives. Es autora de varios libros, entre los que se destacan los Zetas Inc., la corporación delictiva que funciona como empresa transnacional. Bueno, si les parece, en lo que vemos dónde está el doctor Miller, puede entrar la doctora Guadalupe Correa. Sí, muchísimas gracias. Pues es un honor estar aquí hablando del tema de polarización política y social en México y los Estados Unidos. Es un tema de la polarización, es una realidad no solamente en este hemisferio, sino en todo el mundo, es un problema a nivel global. Pero bueno, en tiempos electorales se manifiesta de una forma mucho más importante, ¿no? En realidad, en el caso, voy a hablar de los dos casos, del caso de México y Estados Unidos. Yo vivo actualmente en la ciudad de Washington y pues he dado seguimiento puntual a los acontecimientos políticos, ¿no? Y a este fenómeno de globalización que se hace más evidente, se va construyendo en el caso de Estados Unidos, pero a partir del año 2016, a partir de la campaña presidencial del año 2016 que que le da la victoria al expresidente Donald Trump y pone por primera vez en la historia de los Estados Unidos en una campaña presidencial a México y la frontera México-Estados Unidos en el centro de la discusión política. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los temas en Estados Unidos y en México que provocan la polarización, por lo menos a nivel de narrativa, pero que impactan en lo político y social, son distintos. En el caso de Estados Unidos, esta polarización se manifiesta de una forma muy importante en la frontera México-Estados Unidos, en los temas que tienen que ver con política de drogas y principalmente con el tema migratorio y en el tema de manejo fronterizo, eso por un lado. Y por otro lado están los temas de género, los temas que dividen a la progresía y a la extrema derecha, a los conservadores y a los liberales en los Estados Unidos. No solamente en el tema económico. En el tema económico hay más bien una mayor cohesión de alguna forma, aunque también hay sus diferencias, ¿no? Pero la polarización se manifiesta en los Estados Unidos más en liberales, conservadores, el conservadurismo y el liberalismo a nivel social más bien, la ideología de género, cuestiones de género, cuestiones también del otro lado, la migración. Y hoy por hoy, la migración es el tema central que polariza a la opinión pública en los Estados Unidos. Y esto no es una cuestión nueva, esto se manifiesta de forma importante y tiene un efecto real en la política migratoria desde 1994 con la implementación de la operación Gatekeeper y la operación Hold the Line en las fronteras la operación Hold the Line en la frontera central México-Estados Unidos de en la división entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, y por el otro lado Gatekeeper y la construcción de una parte de lo que ahora se llama una reja, un muro, pero más bien una reja que dividía estas regiones fronterizas de Tijuana y San Diego. Y bueno, desde entonces el discurso se ha vinculado mucho al manejo fronterizo, a esta percepción del miedo que luego fue mucho más hecha patente y también se siguió centrando en la frontera con los ataques terroristas del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo en los Estados Unidos. En realidad, esta política del miedo, esta narrativa que se hace más efectiva en tiempo electoral, ahorita mismo se está concentrando en el tema migratorio. Por lo tanto, el miedo por el terrorismo, el miedo por la violencia derivada por la guerra contra las drogas y obviamente la cuestión migratoria, el miedo de perder el trabajo, toda esta
esta política del miedo le ha servido demasiado al ala trumpista del Partido Republicano. Ahora podemos hablar como trumpismo, y aquí es muy importante, es interesante cómo se tituló esta mesa, porque es polarización política y social, porque a nivel político y a nivel social esto se está reflejando, pero en el caso de Estados Unidos tenemos más bien una narrativa donde tenemos la aparición de un nuevo movimiento social que es el movimiento trumpista, con o sin Trump. Y parece ser que en este momento, después del supermartes, Trump va a estar en las boletas electorales para la presidencia, aunque todo puede pasar en los Estados Unidos. Puede ser que Joe Biden y Donald Trump, después del supermartes, donde se ven como ya candidatos ganadores para confrontarse en las elecciones de noviembre del año 2024, pero a cualquier forma ya hay todo un movimiento, por lo menos en la parte del Partido Republicano, el movimiento llamado trumpismo, con o sin Trump, que tiene algunos fundamentos, el trumpismo o el movimiento de América Primero. Esta idea de que hay que cerrar fronteras y no solamente con el tema migratorio, sino hay que cerrar fronteras, América Primero, hacer América grande otra vez, Make America Great Again, el movimiento MAGA, ya es un movimiento, es una ideología, son temas que fundamentan una división social y una división política, porque por eso están votando los electores en los Estados Unidos, y eso se manifiesta con la política migratoria, porque todo lo concentra, ¿no? La cuestión de volver a los mercados internos de Estados Unidos, cerrar las fronteras, supuestamente la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ahora, TEMEC, el Tratado Estados Unidos, Canadá, México, y con todo esto con la perspectiva supuestamente de volver a desarrollar los mercados en los Estados Unidos. Esto es el America First, América primero, y el trumpismo. En este sentido, México también ocupa un papel relevante por los llamados a una guerra contra los carteles, una intervención militar en los Estados Unidos, con la idea de que los carteles son organizaciones terroristas internacionales, que se lleva a un punto más adelante. Algunos representantes han propuesto las propuestas las propuestas de ley de la declaración de guerra contra los carteles, principalmente legisladores del estado de Texas, del estado de Florida, también con políticas muy específicas de manejo migratorio, llevar a los migrantes a las ciudades para que se visualice más, toda una estrategia mediática de algunos medios de comunicación importantes como Fox News y pues quienes apoyan con el contenido, y en realidad de eso se va a tratar. Muy probablemente, obviamente, la cuestión de la política exterior, pero si no sucede otra cosa en Ucrania y en Medio Oriente, que estos son dos temas que le favorecerían a Joe Biden tener más presencia y llevar la atención, dirigirla al tema de política exterior y pues conflictos mundiales en otras partes del mundo, no en los Estados Unidos. Los republicanos quieren llevar la discusión a la guerra contra el fentanilo, la quieren pues palear o resolver, ¿no? Doctora, un minuto, por favor. Claro que sí. En cambio, en México, la discusión, pues ya se dijo en las mesas anteriores, estamos con el proyecto de la Cuarta Transformación. Aquí la polarización más bien es de la intensidad de la narrativa, no tanto del apoyo popular hacia un proyecto o el otro. En las encuestas, pues no las mayorías parece ser que son muy claras, pero sí el discurso, ¿no? Volver a las élites, volver a los procesos de transición democrática y a los liderazgos que surgieron en los años 90 versus este proyecto de la Cuarta Transformación, el cual, pues sí, es como dijeron los ponentes anteriormente, se tratará probablemente de generar un nuevo régimen político, un régimen de partido único y además militarizado por el tema de la militarización, que va muy en la tónica de los Estados Unidos, a cómo han presionado al país y al resto de América Latina para incrementar su arsenal militar, sus técnicas militares en el tema de política de seguridad. Pero tenemos dos modelos. La polarización política y social en México está en
pues una minoría pequeña con poco proyecto no hay proyecto de país y un cambio completo de régimen con un nuevo PRI, de alguna forma, que se le quitan los colores verde, blanco y rojo, vuelve al guinda, pero ahora con una dominación militar en muchos espacios, puntos fronterizos, puertos, rutas migratorias, aeropuertos, ahora de todas las instituciones de inteligencia, como propone Claudia Sheinbaum, y un avance hacia un nuevo régimen de partido único, pero con los militares como centro. Muchas gracias. Gracias, doctora, te agradecemos mucho